Hola hermanos, y a cada uno de ustedes que nos están viendo, es nuevamente un privilegio, es un gozo el poder estar compartiendo con ustedes una enseñanza más de la palabra de Dios, porque sabemos que la palabra de Dios nos da sentido, da esperanza, da alegría, da paz a todo aquel que ha decidido seguir a Cristo y ha decidido vivir teniéndolo a Él como su centro de vida. Pues bien, a todo esto y a manera así de introducción, nosotros sabemos que los humanos constantemente necesitamos de relacionarnos con los demás, porque es algo muy propio ya de nuestro ser, y así Dios lo ha dispuesto, de tal forma que todos nosotros pudiéramos crecer en nuestra capacidad de amar, de servir, de compartir, de enseñar, entre otras muchas cosas, tanto para bien de uno mismo como también para el bien de nuestro prójimo. Pero por otro lado, también sabemos que durante todo este proceso se presentan situaciones por las que nosotros podemos llegar a ofender, en las que podemos llegar a dañar o inclusive también a lastimar a otra persona. O puede ser de manera contraria, también en la que nosotros seamos los que nos sentimos ofendidos, lastimados o perjudicados, de tal forma que esto puede provocar que haya como un rompimiento o un alejamiento en esa relación, lo cual sin duda esto sin lugar a duda va a ir afectando y nublando toda nuestra capacidad de amar a nuestro prójimo, a menos que decidamos iniciar otro proceso que implica el perdonar a nuestro prójimo. Pues bien, el tema sobre el cual vamos a estar ahora meditando lo he titulado La necesidad del perdón. Y está basado en el libro de Efesios capítulo 2, versículos del 31 al 32. Lo repito, es el libro de los Efesios capítulo 4, versículos del 31 al 32, en donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Dice así: Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdona a vosotros en Cristo. Vamos a orar para iniciar. Bendito Padre, gracias Señor por estos momentos que nos permites estar ahorita aquí reunidos. Permite que salgamos edificados y que podamos conocer un poco más de tu palabra. Gracias por todos y cada uno de los que están escuchando y que estamos compartiendo de esto. Te lo agradecemos a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en este pasaje que acabamos de leer, podemos entender que el deseo profundo de Dios es que vivamos en amor y que perdonemos a los que nos ofenden por el solo hecho de que nosotros somos también perdonados a través de aquel que dio su vida en sacrificio por nosotros, que es en Cristo Jesús, para liberarnos de la esclavitud de nuestro pecado. Ahora, en Cristo se nos ha dado el poder de amar a nuestros enemigos, de hacer el bien a los que nos odian, de bendecir a los que nos maldicen y de orar por los que nos hacen daño. Esto lo podemos leer allí en el libro de Lucas, capítulo 6, del 27 al 28. Entonces, en Jesucristo, nuestro corazón va siendo transformado de tal manera que va estando dispuesto a perdonar y que obrará también por cumplir ese propósito. En el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19, nos habla de que debemos arrepentirnos y volvernos a Dios para que sean borrados todos nuestros pecados y vengan tiempos de descanso por parte de Dios. Es por esto por lo que nuestro perdón a los demás debe reflejar el perdón que Dios ha hecho con nosotros por medio de Cristo, porque el perdón delante de Dios, si se entiende de manera así correcta, implica un arrepentimiento por parte del pecador o del que comete la falta, y el amor y la gracia siempre van a estar dispuestos
por parte de Dios. Es decir, que el amor y la gracia están ahí, pero un arrepentimiento genuino de parte del pecador es lo que hace falta. Existe un pasaje en la palabra de Dios, allá en Mateo capítulo 18, 23 al 35, en donde Jesucristo nos habla acerca del perdón y que nos describe de la semejanza que esto tiene con el reino de los cielos. En ese pasaje se nos relata que un rey comienza a hacer cuentas con sus siervos y uno de ellos le debía una gran fortuna de dinero. Ahora, como éste no podía pagarle, el rey entonces ordena que se vendan todas sus pertenencias, así como también su mujer, sus hijos y asimismo también él. El siervo entonces le suplica al rey que tenga paciencia y que él le pagará todo lo que le debe. En ese momento entonces el rey es movido a misericordia y le perdona toda la deuda. Luego de esto, este mismo siervo entonces sale y va y se encuentra con otra persona que le debía una cantidad pequeña de dinero. Inmediatamente el siervo, de manera así ya brusca, lo obliga a pagarle lo que le debía. Y esa persona, como no le podía pagar, le ruega que tenga paciencia y él le podrá pagar todo. Pero en este caso, en ese siervo, el siervo no quiso y lo echó a la cárcel hasta que le pagara todo. Entonces el rey, al darse cuenta de esta situación, manda por el siervo a su presencia, y ya estando ahí en su presencia le dice: siervo malvado, yo perdoné tu deuda porque me rogaste. ¿Qué acaso no debías tú, por misericordia, haber hecho lo mismo con esa otra persona? Entonces el rey, ya enojado, lo entrega a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Finalmente, termina el pasaje diciendo que el Padre Celestial hará lo mismo con nosotros si no perdonamos de todo corazón a todo aquel que nos ha ofendido. Fíjense cómo en este pasaje podemos darnos cuenta de la enorme misericordia de Dios al perdonarnos todas, pero todas nuestras iniquidades y las transgresiones que hemos hecho delante de Él. Así como también nos muestra el que no tenemos derecho nosotros de retener esta gracia del perdón para con otros. Hemos pecado grandemente más contra Dios que lo que cualquier persona pudiera haber pecado contra nosotros. La palabra de Dios nos enseña y nos muestra que el camino a seguir lo encontramos a través del perdón, confiando en Dios, que nos permite o nos promete quitar todo sentimiento de amargura, de enojo, de ira, de contienda, que podamos nosotros estar albergando en nuestro corazón contra aquel que nos haya ofendido, nos haya dañado, nos haya lastimado. Porque cuando perdonamos, estamos entregando nuestro dolor a Dios, estamos permitiéndole que Él transforme nuestro corazón, que nos llene de su espíritu y que nos permita ser consolados por su amor y por su bondad. Ahora, en el libro de Mateo 5, del 23 al 24, se nos da otra enseñanza también respecto del perdón, en cuanto a que nosotros debemos dar el primer paso para intentar reconciliarnos con el prójimo que nos ofendió o que nosotros hemos ofendido, y luego así podernos reconciliar con Dios. Es decir, que si tenemos sentimientos de molestia, de enojo, de ira por la ofensa de nuestro prójimo, o si nosotros somos los que hemos ofendido, entonces primero lo que tenemos que hacer es buscar reconciliarnos con él, aun y cuando esa persona no esté dispuesto a disculparse o no quiera perdonarnos. Pero nosotros siempre debemos estar dispuestos a dar el perdón si nuestro prójimo se nos presenta con una actitud ya de arrepentimiento. Fíjese cómo en el libro de Lucas, en el capítulo 17, versículos del 3 al 4,
Jesucristo dijo: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Porque de esta manera estaremos escogiendo nosotros el liberarnos de esos sentimientos de enojo, de ira, de rencor, de molestia que estén en nuestro corazón, y podamos así presentarnos delante de nuestro Señor, ya buscando una reconciliación por nuestras faltas que tengamos delante de Él. Es por esto que nuestra relación con Dios depende primeramente de nuestra relación con el prójimo. Cuando nuestro perdón es genuino, es porque hemos permitido que Dios vaya sanando nuestro corazón, de tal manera que Él va eliminando todo sentimiento, ya sea de dolor, de amargura, de desprecio, de rencor, que son el resultado de la ofensa que hemos recibido. Entonces, el sentimiento de venganza como que se va haciendo más pequeño y va dejando de controlar nuestra mente. Asimismo, la tristeza que se experimenta desde un inicio va siendo también minimizada. Comenzamos a dejar de experimentar el rencor, porque hemos llegado a Dios, o porque más bien le hemos entregado a Dios el control de nuestra vida. Y así lo expresa el pasaje, que lo podemos leer ahí en Lucas 18, del 7 al 8. Me permiten tantito, Lucas 18, del 7 al 8, que nos dice lo siguiente: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. En una ocasión, Pedro se acercó a Jesús para preguntarle sobre cuántas veces debemos perdonar a nuestro prójimo que peca contra nosotros. ¿Debería ser 7? Pregunta Pedro, ¿verdad? Pero Jesús le responde que no solamente 7, sino 70 veces 7. Con esto Jesús no le estaba dando una lección sobre matemáticas, sobre un número específico de veces que se debiera perdonar, sino más bien le estaba diciendo que el perdón debe ser dado por gracia, porque llevar en sí un registro matemático no es perdonar una cierta cantidad de veces que podamos perdonar, sino más bien sería ir marcando ese camino hasta el día en que nosotros pudiéramos entonces tomar venganza de ello, o quizás una represalia en contra de eso, ¿verdad? Eso es lo único que podríamos entender al entenderlo así como un número específico. Ahora bien, por otro lado, pienso que debemos admitir que como humanos en muchas ocasiones nos resulta difícil el poder perdonar a nuestro prójimo, ya que en nuestra naturaleza humana, así pecaminosa, se presentan sentimientos de orgullo, de soberbia, de vanidad, que constantemente pretenden tomar control de nuestra mente y de la toma también igual de nuestras decisiones, de tal forma que tienden a impedirnos que podamos llegar a perdonar, porque el orgullo se opone y se resiste a nuestra necesidad de perdonar, ya que por lo general ese sentimiento nos va a exigir justicia según nuestro criterio humano, y también una ansia de tomar revancha y desquitarnos de aquel que nos causó una ofensa. Es decir, que la gran mayoría de los humanos que nos dejamos guiar por nuestra propia naturaleza de pecado, tendemos a seguir lo que comúnmente se dice ojo por ojo, diente por diente. Si tú me haces algo, entonces me la vas a pagar. Por lo que siguiendo estos principios, si lo seguimos así, entonces estaremos alimentando cada vez más y más los rencores, los odios, los miedos que podamos haber despertado en nuestro interior, lo cual irá consumiendo poco a poco nuestro espíritu, nuestra necesidad de perdonar, y así como la de buscar reconciliarnos con Dios.
Pero ¿qué pasaría si la ofensa o el daño fue demasiado grande? No perdonar sería una ofensa aún mayor ante Dios, porque perdonar refleja el carácter de Dios, el cual debemos imitar. Cuando perdonamos, reflejamos el amor del Padre. Entonces, vamos a decir, la norma sería esta: perdonemos a los demás como Dios nos perdona. Perdonar nos da entonces la oportunidad de obsequiar a los otros lo que Dios nos ha dado, lo que nos ha obsequiado. Nuestro prójimo en la vida, nuestro propósito más bien en la vida, es desarrollar el carácter de Dios en nosotros. Con todo esto, podríamos entender que el mejor ejemplo del perdón es el que Dios nos dio. Él tomó la iniciativa al enviar a Jesús aún antes de que nosotros pidiéramos perdón por nuestros pecados, y mientras tanto, Él espera pacientemente por nuestro arrepentimiento. Así nosotros deberíamos buscar el tomar la decisión de perdonar a nuestro agresor aún antes de que éste se pudiera arrepentir. Finalmente, volvámonos siempre a ser obedientes a las promesas y los mandatos que Dios nos demanda en cuanto a ser misericordiosos y perdonar las ofensas a los que hemos sido expuestos. Llevemos ese ejemplo de vida que solo en Cristo podemos tener, para que su amor se vea manifestado en ese carácter de Jesús que sigue transformando la vida de aquel que ha depositado su confianza en Él. Dios les bendiga y Dios les guarde.